Y esta vez nos acompañan desde la provincia de Misiones, Galo y Laura. Galo es un varón trans y está casado con Laura. ¿Hace cuánto ya que tienen de matrimonio? De matrimonio, 6 años. Bien, ¿y de relación? 12 años. 12, sí. 12 años. Bien, y ya que estamos en tren, cuéntenos cómo fue, cómo se fueron dando esas cosas, cómo era Galo antes de ser Galo. Galo, antes de ser Galo, era eh, una, una chica lesbiana eh, que conocí a través de mi exnovia, de la cual me enamoré profundamente. Un mes antes de lo que iba a ser mi primer matrimonio y, y por quien decidí no solo no casarme, sino comenzar una nueva relación y salir de una relación lésbica muy tóxica. Eh, y por quien cambié básicamente mi vida, eh, podríamos decir que en un 90%. ¿Y vos, Galo, qué Y hoy decís? es, ¿Vos, Galo, qué decís? Y a ver, un poco con tu pregunta, desde mi mirada, de alguna manera, sí, un poco eso. Una chica que estaba en pleno proceso de descubrirse, o tal vez en realidad ya se había descubierto así desde hacía mucho tiempo, desde la infancia, pero por ahí eh, la crianza que tuve, digamos, familiar, no me permitió por ahí encontrarme en ese momento. Y bueno, justo cuando nos conocemos con Laura, también eso fue como una apertura de alguna manera a, a empezar a descubrirme, digamos, ¿no? Algunos pasamos por la transición de, como siempre decimos, como esto que decía Laura, ¿no? Como una mujer lesbiana, hasta que nos animamos de alguna manera a decir lo que realmente sentimos, que tiene que ver con una identidad trans. Y bueno, para mí fue todo un proceso, digamos, de poder decirlo, por esto mismo de, bueno, de la crianza también que tenía familiar, bueno, de los prejuicios que nos meten en la cabeza de niños de qué está bien y qué está mal. Eh, ¿Qué decirte? Creo que muchas veces le he dicho a Laura que si no nos hubiéramos conocido, tal vez muchas cosas no se hubieran dado de la manera que se dieron particularmente conmigo, en esto de poder decir abiertamente que me sentía una persona trans, desde muy niño. Por eso muchas veces hablamos de la importancia, ¿no? Del acompañamiento, de los vínculos de las niñeces y, bueno, incluso de las adolescencias, ¿no? En este camino de descubrirse como tal. ¿Y cómo era ese discurrir de tu vida o de la vida de ustedes dos respecto a lo cotidiano? bueno, yo en mi caso, cuando lo conocí a él, estaba eh, en un proceso de una licencia laboral
psiquiátrica, saliendo de una persecución laboral, siendo activista de diversidad por los derechos humanos, en una provincia que recién arrancaba con todo lo que era la temática de diversidad sexual. Me sentía bastante sola, era muy difícil hacer activismo en esa época. De hecho, la persecución laboral que tenía era a raíz del activismo que venía llevando en la provincia. Eh, Cuando lo conocí a Galo no fue fácil tampoco eh, la presentación en sociedad y con mi familia, porque teníamos una diferencia de edad muy grande. Nos llevamos 12 años. Él es más grande que yo. No, mentira. Yo soy más grande que él. Y para mi mamá, yo en ese entonces vivía sola, pero tuve que volver a la casa de mi vieja de alguna manera y comentar esta situación, ¿no? De que estaba en pareja con una persona que tenía 12 años menos que yo. Yo en ese entonces tenía 29 años y Galo era menor de edad. También era un momento donde hoy lo pienso, ¿no? Lo replanteo, nos replanteamos esto en un montón de oportunidades, ¿no? O sea, actualmente yo no me daría la oportunidad de salir con una persona menor de edad. Creo que en ese momento ni siquiera tomé dimensión de lo que significaba. Eh, Ni de quizás hasta de las situaciones legales que eso podría conllevar. En ese momento realmente también te das cuenta de toda la cuestión de que la justicia en la provincia tiene como falencias. De hecho, al año que nosotros estábamos juntos, cuando Galo todavía era menor, no había cumplido sus 18 años, yo le di mi obra social y para eso tuvimos que hacer una unión convivencial ante el Palacio de Justicia de la provincia, eh, que es como un papel de convivencia. Y la justicia de la provincia me firmó en ese entonces que nosotros éramos pareja, nosotras en ese entonces éramos pareja desde que él tenía 15 años. Y lo firmaron como si nada y lo aceptaron incluso en mi obra social y nadie hizo absolutamente nada. No habla del grado de inconsciencia de mi parte, de parte de mi madre, que fue la testigo que firmó, y de parte del grado de, de irresponsabilidad de la justicia también por permitir, digamos, esa ilegalidad en ese momento, que hoy lo vemos así y que en ese momento quizás no se tenía tan presente. Sin embargo, él tampoco se había asumido todavía como un varón trans, nunca lo había mencionado, si bien en nuestra pareja había esa libertad de conversación, nunca me lo había dicho. Y cuando me lo dijo fue como un shock en un principio para mí. Y sin embargo fue como automático. Si vos te sentís un varón, bueno, ¿cómo querés llamarte? Y fue esa charla así de un día para el otro. Se levantó un día y le dije, bueno, ¿cómo te querés llamar? Y no sé. Y bueno, vamos a buscar nombres.
y empezar a leer libros del bebé, como si alguien hubiera nacido, ¿no? O sea, y ¿Y, habituarme a llamarlo con el pronombre masculino fue automático. y vos, Galo, cómo se fue modificando tu cotidianidad? Y la verdad que eh, bastante abrupto de alguna manera, porque así como te lo plantea Laura, ¿no? Desde las personas más cercanas, como amistades, pareja sobre todo, el entorno cercano, lo cotidiano, llámese espacios como de estudio, reuniones y demás. Bueno, en ese momento nosotros estábamos a full con el tema del activismo y por ahí se pensará esto de decir, bueno, es más común o más llevadero, digamos, ¿no? Porque hablamos el mismo idioma de alguna manera, ¿no? Y sin embargo, no es tan así. Creo que en realidad el que más le costó fue a mí, a diferencia que a Laura en algún punto. Eh, en esto que te plantea Laura, ¿no? Esto de dejar de tratarme de ella y empezar a tratarme de él, empezar a evitar es eso de alguna manera, ¿no? La verdad es que me pongo a pensar y es un poco lo que planteabas al inicio, ¿no? Pasó tanto tiempo, casi 12 años, un poquito menos, que la realidad es que uno pierde también, es parte de ese inicio de la transición en algún punto, ¿no? De esa experiencia, esa lucha también en el medio, porque hacía muy poquito tiempo que se había sancionado la ley de identidad, y para la provincia, de paso, de la provincia de Misiones, es toda una novedad de alguna manera, desde la ley como el acceso a la salud. Entonces, nada, la verdad que fue arrancar de cero todo. Incluso en lo familiar, en mi familia, ¿cuánto tiempo demoré en, en decirlo? Creo que fue algo medio escondido durante un bastante tiempo hasta que bueno, no lo pude sostener más de alguna manera y lo tuve que decir. Pero ¿cuánto tiempo fue? Y vos hiciste el cambio de identidad en octubre del 2014 a escondidas, o Sí, sea, acompañado de amigos y de mí. ¿A Y se lo escondidas de dijo quién? ¿A escondidas de quién? de la, de la madre. De la familia Y, lo, núcleo, digamos, la familia original. y se lo dijo a la madre un día antes de viajar a Uruguay porque no llegaba su DNI y no iba a poder viajar. Y no se Claro. lo dijo él, se lo dijo Mati, un amigo amado nuestro, que le tuvo que explicar a la madre con él ahí que Galo era un varón trans, con todo lo que eso implicaba. Yo no estaba, obviamente, porque yo aparecí en la vida de mi suegra muchos años después como pareja de Galo, muchísimos años sí. después. Y eh, hay algo que me resuena porque en esto que cuenta Galo está esta cuestión de decir, bueno, eh, primero hubo un proceso interno, ¿verdad? Hasta que llega ese punto de quiebre, digamos, donde ya tengo claro que voy a transicionar. Y hay un acompañamiento, ¿verdad? O sea, por un lado está esta cuestión de tu mamá, de tu familia originaria, digamos. Y por otro lado están todos esos amigos que aparecen para acompañarte, para contenerte. Entonces, en virtud de eso, pregunto, ¿qué pensás vos? ¿Hiciste un cambio de una familia por otra? ¿Tu familia se amplió? ¿Tu familia transicionó también? sí, yo creo que
como el dicho de que la familia no es la que uno hereda, sino la que uno elige, es muy real. En ese comienzo de empezar a descubrirme como tal, eh, y a empezar a sacarme las ideas y los mismos prejuicios que me habían inculcado de alguna manera, ¿no? Que significaba esto mismo de sentir culpa de lo que yo sentía, eh, porque creía que estaba mal. Eh, en ese camino, bueno, uno va descubriendo las personas que de alguna manera te quieren como seas lo que seas, digamos, ¿no? Eh, Como te digo, o sea, amistades que ya estaban, amistades que aparecieron, personas que aparecieron que no precisamente fueron amigos, pero que fueron personas importantes en ese trayecto para acompañar, eh, en este también, en este camino también del activismo, en ese proceso de empezar a transicionar, también acompañar a otros, porque entendí claramente que era importante, digamos, que era muy necesario, digamos, para nosotros, para la grupalidad, para las identidades trans, empezar a encontrarnos, empezar a acompañarnos, que por ahí eso es lo que tiene, lo que tenemos en común la mayoría, que empezamos a transicionar, la falta del acompañamiento de la familia de origen, ¿no? eh, Esa orfandad, de alguna manera, de familia, en un proceso tan importante. Entonces, nada, también fue una forma, ¿no? De tipo grupo de autoayuda, de empezar a encontrarnos y empezar a hacernos camino desde la vivencia personal como grupo también de esto que yo te decía. La ley era muy reciente, era muy nueva, entonces era importante que nosotros seamos quienes empecemos a hacer camino, en los distintos espacios, desde el registro de las personas, como el Hospital Público de Salud, empezar a encontrar profesionales amigables, mal dicho amigables, pero que entendieran o que tuvieran la apertura de alguna manera para poder empezar a atender a las identidades trans, sin la mirada, el prejuicio de alguna manera, no, sino desde, desde la parte médica. Eh, pero sí, claramente, muchas veces lo he hablado con Laura y mucho con Matías, como te dije al principio, de que si no fuese por, otra vez lo repito, porque para mí es así, si no fuese por encontrarnos en ese camino, desde ser parejas y después en el activismo, eh, yo no, sinceramente muchas veces me puse a pensar qué hubiese sido particularmente de mí, eh, como persona de alguna manera, ante tantas situaciones bastante jodidas, en esta cuestión, como te digo, de la crianza familiar, que como te digo, es como que tenemos todo medio en común lo mismo, de esa orfandad, por ahí yo no tuve eso, pero muchos compañeros y compañeras tienen esta cuestión de que los echan de sus casas, por expresar lo que sienten, y bueno, eh, se hizo una gran familia. Y habías dicho que vos ya te sentías un niño desde tu infancia, ¿verdad? Y ese Sí, que, desde, ¿qué podríamos decirle? Porque viste que está esa discusión en la sociedad de decir, claro,
¿cómo la madre va a dejar que el hijo diga quiero ser mujer o al revés? ¿Cuál es tu Sí, visión como infante que fuiste, que vos ya sentías que eras una infancia trans, mira, digamos? mira, es algo que varias veces lo he pensado y pocas veces lo he hablado con esta medio similar pregunta. Y yo creo que en realidad lo importante cuando uno es niño eh, es esto de dejar ser, ¿no? De no poner los límites desde un juguete, una forma de decir o hacer las cosas, de un color, que pareciera en la época en la que estamos como y sigue sucediendo muchísimo, muchísimo. Eh, a partir de ahí todo, yo te digo, no sé, o sea, fuera de sentir eso, que no sabía cómo expresarlo, esta cuestión de, como te digo, los juguetes, que en realidad tampoco te definen cuando sos niño, porque cuando sos niño no entendés qué es de qué, para vos es un juguete y jugás y ya, pero en mi infancia lo tenía muy marcado esto de decir con esto no y con esto sí. Eh, y por ahí, a pesar de sus estructuras, una de las personas que aparece en mi vida un poquito más de grande, que es mi padrastro, eh, con todas sus estructuras y todo, como te digo, fue una de las personas que tuvo apertura de alguna manera y que también eh, como permitió, a pesar de que mi vieja era muy cabeza cuadrada de alguna manera, a que yo me dejara ser, ¿no? Siendo de una religión, todo, bueno, pero dejar ser. Y nada, y ya te digo, en ese transitar, bueno, uno va fluctuando y va creciendo y viendo y entendiendo un montón de cosas que como te decía hoy, bueno, criado en una familia muy religiosa, entonces bueno, sí, perfecto, te dejo ser, expresar todo lo que vos quieras, pero acordate que acá, entonces bueno, nada, como te digo, o sea, yo creo que es súper importante a las infancias dejarlas ser particularmente, y esto es una opinión muy personal, muy mía, que muchas veces también lo he discutido y lo he hablado con otros, que una cosa es el acompañamiento profesional y otra cosa es querer patologizar. Yo creo que es importante el acompañamiento profesional, pero no esto de patologizar, que es un poco lo que, entrando un poco en la actualidad, un poco lo que quiere ciertos gobiernos imponer o decir que en teoría es lo que sucede y no es así. Entonces, eso, creo que falta muchísimo todavía por romper esas estructuras, pero bueno, seguimos en el camino de alguna manera. Sí, es cierto, las estructuras falta mucho por romper porque en sí las leyes lo que marcan son como hitos respecto a una necesidad puntual, pero a partir de ahí hay todo un recorrido que es lo que constituye la verdadera batalla cultural, por así decirlo, que es simplemente naturalizar las cosas y que nadie se dé vuelta porque hay alguien que tiene un aspecto distinto del que debería tener, o algo tan simple como dos personas del mismo sexo besándose, ¿verdad? Y tocando lo que vos mencionaste de la actualidad, ¿cómo está hoy la cosa, cómo está hoy la situación respecto a la comunidad trans, respecto a lo que son los tratamientos, las necesidades que tiene?
cómo están transitando este proceso de tanta crisis y tanto ataque. Bueno, mirá, bien, a ver, yo recién ahora te puedo decir que lo percibo y lo siento un poco más, siendo una persona que tiene acceso a una obra social, que tiene un trabajo formal, eh, porque hace nada, una semana tuve que tramitar mis hormonas de nuevo y la secretaria de la obra social me dice, mirá que hay faltantes, ella estaba más preocupada que yo con ver de dónde conseguir, en Posadas particularmente, porque en Buenos Aires hay faltante. Entonces ahí te das cuenta que te da un panorama que es bastante desalentador. Esto yo igual ya lo sabía, hablando con personas de Buenos Aires y de otras provincias, que es medio general el tema de la falta de acceso a los hospitales públicos, ni hablar si sos una persona trans. Muchos profesionales ya no trabajan en los espacios públicos y sabemos que el grueso de las personas trans no accede a un trabajo formal, por ende, obra social lo tiene, o si tiene recursos económicos es para sobrevivir. Y el tema de las hormonas, el acceso desde la parte pública también se vio en algunos lugares recortado o directamente sacado en su totalidad. Sé que hay espacios se fueron ganando después de la ley de identidad y demás, como consultorios inclusivos o de diversidad, en donde hicieron redes de alguna manera con espacios a nivel internacional. Entonces hicieron ahí sus redes para gestionar por fuera de lo público y lo estatal y demás, para poder tener acceso a ciertos recursos, desde hormonas, test y demás. Lo mismo métodos anticonceptivos, porque a nivel nacional los programas ya no están, directamente ya no están, se disolvieron, el recurso económico tampoco está, entonces viene siendo bastante jodido porque no es solamente la salud física, también se pone en juego la salud psicológica. Eh, Muchos compañeros y compañeras, a ver, por ahí algo que no se dimensiona, ¿no? Eh, por decirte, tuvieron acceso a un trabajo formal o un trabajo en esta cuestión del binarismo otra vez o de cómo te ven por su aspecto físico, porque parece menos o más hombre o mujer. Entonces, en este proceso de transicionar y de hacer tratamientos hormonales, claramente genera crisis personal, porque bueno, entra en juego un montón de cosas, por eso te digo esto, que no es solamente la salud física, sino también psicológica, que bueno, claramente en la actualidad al gobierno que está no le interesa, considera que somos unos enfermos, depravados y demás, eh, y, y bueno, cala profundo, digamos, el discurso. Eh, Perdón, interrumpo. Y aparte lo que implica hoy en día a nivel psicológico, la gran cantidad de personas trans que habiendo conseguido un trabajo genuino a través del cupo laboral trans, fueron despedidos o despedidas
también por la motosierra de este gobierno, ¿no? O sea, quedarte sin un trabajo genuino cuando accediste por primera vez, muchas veces, compañeros y compañeras, dentro de lo que es el marco del cupo laboral travesti trans, es haber empezado tu vida con una posibilidad de alquilar por primera vez, de salir muchas veces del trabajo sexual, muchas veces empezar a poder realizar tu tratamiento hormonal, acceder a una obra social, acceder a estudios terciarios, universitarios, o poder tener la posibilidad de hacer la culminación de tus estudios secundarios, y quedarte sin trabajo es volver a la mismísima nada. La depresión que ha generado en muchísimos compañeros y compañeras el quedarse sin fuente laboral nuevamente y empezar con procesos legales de recursos de amparo, hasta ver mientras si podían volver a reinsertarlos laboralmente, que algunos casos se lograron la reinserción laboral y otros no. Es terrible el daño sistemático, psicológico que está haciendo este gobierno con las personas travesti trans en un principio como prioritario, y no desconocer que también continúa, digamos, yo no, ya ni siquiera digo la motosierra, digo el machetazo, ¿no? A todo lo que es la comunidad LGBT, IQ más, que están dando y que van por todos nuestros derechos, por los adquiridos y por los que querramos seguir conquistando. Y realmente es una batalla muy ardua, que, como hemos dicho desde el inicio del activismo, por lo menos acá en la provincia, lo LGBT no te quita lo facho. O sea, uno realmente tiene que ser consciente de que dentro de nuestra propia comunidad hay gente que puso a este gobierno en el lugar donde está. Sí, sí, sí. Y que además son acciones profundamente ideológicas porque se ahorran 2 pesos con lo que hacen. Es una falacia el ahorro y demás. Es, es un ataque profundamente ideológico. Y ahora, bueno, nos queda poquito, se pasó volando, no sé si se dieron cuenta, pero les quería preguntar, suponiendo que sean papá y mamá, ¿qué le dirían qué le dirían a ese hijo joven? Imaginémonos un adolescente. Tienen 2 minutos. Vos podés resumir un poco. Bueno, mira, eh, lo teníamos pensado en algún momento y yo después desistí. Pero Galo todavía quiere ser una paternidad. Entonces yo le dije, yo apoyo lo que vos quieras, y si vos querés paternar, yo te voy a ayudar a maternar, pero yo no seré el cuerpo gestante. Yo maternaré a tu lado. Eh, yo, si tuviera que decirle algo, primeramente le pediría perdón. Perdón porque por el mundo que supimos destruir. Y le diría que puede construir un mundo hermoso, porque el futuro está en manos de los niños y las niñas y las niñeces en general. Y yo sé que el futuro es prometedor. Confío en ese porvenir. No creo que la pesada herencia recibida nos matará. Creo que las nuevas generaciones pueden cambiar el mundo, y sé que ese mundo perfecto, ideal, lo pueden construir las nuevas generaciones, y que nosotros fuimos abriendo caminos.
pequeños, chiquititos, trillos, y que ellos pueden abrir grandes caminos. Eso le diría yo a mi retoño. ¿Vos qué le dirías a tu Tenés infancia por venir? 30 segundos. Bueno, un poco le dejé a Laura que se exprese porque puede resumir un poco más. Te soy sincero, la verdad es que me cuesta por ahí pensar. A pesar de que, como te dijo Laura, pues soy uno de los que piensa en la posibilidad de paternar. eh, pero por ahí lo primero que me nace y que me nació siempre es el hacerlo todo con amor. Yo creo que el amor vence toda barrera, toda estructura. Simplemente eso. Y aprovecho para decirles gracias. Nos queda menos A de un vos. minuto. Y en menos de un minuto, gracias por la oportunidad. Te Vamos a seguir amamos. hablando.